están escuchando, jóvenes? ¿Ya están viendo la pantallita a la que me estoy refiriendo? Sí, Sí, Ya, perfecto. Ya es bueno que un poquito controlemos, porque por ahí estoy hablando solo también. Bien, entonces vean que el ILWIS es muy estricto en cuanto a destacar que este archivo que estoy mostrando con el cursor dice que es un raster, ¿no? Y este es como ese mundito ahí, dice que es un sistema de coordenadas. Este con 4 puntitos dice que es una georreferencia, ¿no? Este Lalai también es un sistema de coordenadas, pero que ni sé por qué está ahí, ¿sí? El ala 5 es el que nosotros estamos manejando, ¿no? Este Lalai debe ser de otro archivo que hemos creado y que por error se ha venido por acá, inclusive lo podemos desechar, ¿sí? Lo estoy borrando, lo hemos desechado. Luego, acá hay algo importante. Fíjense que este iconito tiene esas rayitas y nos está diciendo que es un segmento, ¿no? Y eso se denomina información en formato vector. Entonces, en los sistemas de información geográfico, y vamos a aprovechar para hacer una presentacióncita, que la clase pasada les había preguntado si la había hecho, y ustedes me dijeron que no, pero este es el punto en el que debemos hacer esa presentación. Veamos. Vamos a distinguir de manera cabal lo que es una representación vector y una representación en raster. Imaginen que esta es la realidad, ¿no? Es el mundo real. Acá estamos con un río, por ejemplo, ¿sí? Este es un bosque y esta es una vivienda. Entonces vean ustedes que tenemos dos posibilidades de representación de esa realidad. Una posibilidad es de representar, por ejemplo, el bosque mediante una estructura, ¿sí? que tiene una rejilla y que su unidad mínima de representación es el píxel. Entonces, este píxelcito tiene una característica de bosque distinta a este que es un suelo desnudo, ¿no? Entonces, el atributo de cada píxelcito nos conduce a poder representar este bosque. Bosque este que podría también ser representado en formato vector. En formato vector tenemos tres posibilidades. Tenemos punto, en este caso la vivienda es un punto, está siendo representada por un punto. Luego este río que está siendo representado por un segmento, por una línea, ¿no? Entonces puntos, líneas, y el bosque que en vez de ser representado con raster, esa realidad está siendo representada por un polígono. Entonces, el punto, línea o polígono se denominan representaciones de tipo vector. Por lo general en ArcGIS son las representaciones en formato shape. Siempre la extensión de los archivos puntos, líneas o polígonos son .shp, ¿no? En ILWIS ya es un poquito más estricta, digamos, la distinción que se hace en formato vector, y yo les he mostrado un iconito de una representación en línea, ¿no? Ocurre que en ILWIS uno primero, antes de representar en polígono, uno representa una línea que tiene que ser cerrada y después poligoniza esa línea cerrada. El ILWIS nos exige que sea así. Bien, entonces estamos distinguiendo que esa realidad la podemos representar en formato vector o en formato raster. En formato raster
la estructura de representación que tenemos es a través de celdas, a través de píxeles, que son la mínima unidad de representación de un raster. Entonces, nuevamente acá, fíjense, el formato vector en puntos, líneas o polígonos. Aquí en estos polígonos vamos a poder cuantificar superficies. Aquí vamos a poder cuantificar longitudes, ¿no? Y aquí simplemente tenemos el posicionamiento de una vivienda, por ejemplo. En raster, esos puntos podrían ser representados de esta manera, de manera tal que el atributo de este pixelcito es el que lo distingue del atributo de los otros pixelcitos, pudiendo representar esto como un punto, digamos, una vivienda. Esta, la vivienda 2, esta, la vivienda 3. Y a su vez, acá están viendo que estas líneas podrían ser representadas así. Lo malo es que aquí no vamos a poder medir longitudes, pero aquí en el formato vector, en un segmento vamos a poder medir longitudes. Entonces no vamos a representar ni así ni asado, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos polígonos, ahí de repente es más apropiada una, es también posible utilizar un formato raster. Acá en las próximas diapositivas tenemos algunas distinciones interesantes. Fíjense que la representación raster, siempre digo yo, tiene un X, un Y, quiere decir tiene una posición. Vean ustedes, acá está eso muy claro. Permítanme hacer un dibujito acá. Cualquier píxel, ¿no? Por ejemplo, este píxel va a tener su posición acá en X y en Y, tener la posición de ese píxel, ¿no? Vamos a tener su X, ahí estoy yo haciendo la representación medio apenas, y su Y. Entonces, cada pixelcito en el espacio tiene su posición X y Y. Y tiene algo interesante adicional. El atributo en Z, yo le llamo atributo, que es algo más global. Fíjense, si ese atributo fuese cota, entonces estaríamos, para cada pixelcito tendríamos la cota y podríamos en un formato raster representar un relieve, ¿no? Nosotros hemos visto la representación del relieve a partir de curvas de nivel, pero no es el único tipo de representación. Un relieve también puede ser representado a través de una representación en raster, en que cada pixelcito tiene su posición y tiene un atributo. Obviamente que cada pixelcito tendrá una cota, entonces ustedes imaginen como si fuesen mosaiquitos, ¿no? Pequeños mosaicos. Entonces, toda vez que tengamos su Z, ese atributo en cota, nosotros tendremos un modelo digital del terreno, así se llama. Observen ustedes que la representación en raster tiene además unas particularidades, que son la resolución en el espacio. Aquí ustedes están viendo que el tamaño del píxel es demasiado grande y eso hace con que no tengamos nitidez de lo que estamos representando. Aquí tenemos un tamaño de píxel mucho menor y obviamente tendremos un mayor detalle en la representación. Es lo mismo que cuando estamos usando un raster para representar el relieve. Si nuestro tamaño de píxel es muy grande, la representación del relieve no será auténtica, no será tal cual como en la realidad. Pero si el tamaño de píxel es más chiquitito, nuestra representación en DEM será mucho más preciso. Ahí está un ejemplo adicional sobre la representación de tipo raster
y la resolución a la que estoy haciendo referencia. Aquí está, si el tamaño de píxel sería 12.8 por 6 metros, por decir algo, entonces no vemos nada. En la medida que el tamaño de píxel va disminuyendo, la resolución espacial es mejor. Acá, por ejemplo, no se distingue todavía el automóvil, y aquí con 0,10 metros de tamaño de píxel ya podemos distinguir el automóvil y una persona caminando. Entonces eso es una particularidad de la representación raster, y eso se llama resolución espacial. Esto tiene una baja resolución espacial y esto tiene una alta resolución espacial. En cuanto a el atributo se refiere, vean ustedes que aquí en esta representación el atributo del pixelcito no es cota. El atributo del pixelcito es reflectancia de la luz solar en este caso, ¿no? Entonces la luz va a reflejar sobre la superficie, y cada pixelcito tiene un valor distinto de reflectancia, y eso hace con que podamos tener la representación de los detalles del terreno a partir de esas diferencias de valor de reflectancia. Entonces el atributo ya no es cota, en este caso es reflectancia. Aquí el atributo es cota, y pues tenemos la representación del relieve del terreno, así como ustedes están viendo en formato raster. Fíjense que el relieve puede ser representado de una manera más clásica en formato vector, ¿no? A través de curvas de nivel. Acá obviamente tendríamos una representación, y lo que está por debajo es una representación en raster. Acá tenemos una representación de tipo vector, que son estas líneas, y píxel a píxel, lo que da la coloración de estos sectores. También podemos tener una representación en raster, por ejemplo, de la precipitación en determinada región. Acá valores altos de precipitación, acá valores bajos de precipitación en este verde. Y si queremos, eso sería un armado en formato raster de la precipitación píxel a píxel, porque nos permite tener esta visualización. O en cambio, la representación en isoyetas, que son una especie de curvas de nivel que nos muestran zonas de igual precipitación. Entonces aquí tenemos una representación en formato raster, que son esos colores, y en formato vector, que son estas isoyetas. Bien, jóvenes, eso creo que es suficiente para entender lo que es la representación en formato vector y en formato raster. Volvemos entonces acá. Esto, no hay duda, es formato raster. Si yo le doy doble clic, aquí se va a abrir la cartita esa del IGM que yo he escaneado, ¿no? Y que como ustedes hemos georreferenciado, ¿no? Que está ahí. Bien. Sin embargo, aparte de esa representación, tenemos acá otra representación que es de tipo segmento, es de tipo vector y en segmento. Entonces lo que vamos a hacer es jalar esa representación de tipo segmento, que es lo que habíamos hecho en la clase pasada. Fíjense, estoy jalando laguna y le vamos a decir OK. Y esa laguna la podemos poner en single color, por ejemplo, color, le daremos un
rojo, por ejemplo, intenso, o un magenta, ya, un magenta, ¿no? Y le vamos a decir que la línea sea de un grosorcito fuerte y que sea, por ejemplo, 3. Entonces llamamos a nuestro segmento que extrañamente quedado representado. Seguramente, no sé si ya lo habíamos, si habíamos hecho la digitalización o nos estábamos preparando para hacer la digitalización. Pregunto, ¿ya habíamos hecho sobre este archivo la digitalización de la laguna o no? La última clase. ¿O era eso que nos faltaba? Según lo que yo entendí, hemos puesto los puntos, sus coordenadas, ya estábamos midiendo distancias que sean exactamente 1000 por 1000 metros. Ah, ya. Eso es todo lo que hicimos, ¿no? Ya, entonces seguramente lo único que habíamos hecho, a ver, esta laguna la voy a borrar, ¿ya? Vamos a ver, pero desde aquí no se puede borrar, se puede borrar desde aquí. O sea, como no hemos digitalizado nada, no nos vamos a apenar de perder nada. Delete is still in use. Vamos a hacer lo siguiente. Esto vamos a cerrar. Y esta laguna vamos a borrar. Listo. Fue la laguna. Esto también. Fue la laguna. Sí. Y solo vamos a visualizar Kailala en raster. Lo que menciona vuestra compañera es que para que nosotros verifiquemos si esto está realmente georreferenciado, lo que dijimos, vamos a verificar. ¿Y cómo podemos verificar? Sabemos que de esta intersección a esta intersección hay 1000 metros en un mapa de escalón 50.000. Y si esto está georreferenciado en escalón 50.000, pues tendremos que medir de aquí a aquí 1000 metros, o de esta intersección a esta intersección 1000 metros. ¿Y qué es lo que hemos debido hacer? La clase, al terminar la clase, hemos medido de esa intersección a esta intersección, y ahí daba los 1000 metros, ¿verdad? Bien, entonces luego dijimos, ahora vamos a hacer la digitalización de esta laguna, solo que imaginen que queremos la superficie de la laguna, pero para tener la superficie de la laguna tenemos que tener un polígono, porque solo un polígono tiene superficie. Un segmento, no. Bien, entonces, jóvenes, vamos a proceder con la digitalización de ese nuestro segmento que es la laguna, pero hay que crearlo, ¿ya? Y para crearlo vamos a hacer File, Create y un Segment Map. Fíjense que aquí no se puede crear directamente un polígono. En el ArcGIS es diferente, en el ArcGIS se puede crear directamente un polígono. El IRWIS no te deja. Primero te dice, tienes que hacer un segmento cerrado y después vas a poder poligonizarlo. Entonces vamos a crear un segmento primero y le vamos a llamar lago. ¿Sí? Lago. Y le vamos a decir OK. Listo, nuestro segmento lago está ahí creado, pero no tiene nada. Entonces lo que vamos a hacer a ese lago, lo vamos a editar. Entonces piso sobre el lago, botón derecho y Edit Layer. ¿Está bien? Ahora fíjense, estamos con esta puertita, que es una puertita que nos permite salir de esta pantalla de edición. Entonces estamos dentro del editor. A ver, dentro del editor del segmento laguna, ¿está bien?
Entonces venimos acá al lago, pisamos ahí, nos vamos a ir al edit, ¿ya? Y ahí, pero ya estamos en el edit, ya estamos editando, perdón, fíjense, segment editor, quiere decir que estamos en el editor del segmento. Y como estamos con este iconito con una flecha, quiere decir que estamos dentro de una pantalla de edición. Y dentro de la pantalla de edición tenemos acceso a este lápiz, ¿ya? Ahora, antes de hacer la digitalización, vamos a entrar a File y vamos a hacer un Customize de cómo vamos a digitalizar. Entonces ingresamos al Customize y aquí el Snap Tolerance está en este momento en 111 metros. Vamos a recorrer el punto decimal, vamos a poner en 11 puntos, el otro punto va a desaparecer. Entonces el Snap Tolerance, que es la distancia para que se junte la extremidad de una línea con el otro punto de inicio de la línea, es de 11 metros. Es el Snap Tolerance. Y este Tunnel Tolerance lo vamos a poner un poquito más chiquito también. Ahorita está en 11 metros, ¿ya? Lo vamos a poner más pequeñito. Este Tunnel Tolerance, su propósito es el siguiente. A ver, para entender lo que es el Tunnel Tolerance, nos vamos a ir aquí a Help y vamos a buscar. Fíjense, estamos en Customize y estamos acá en Tunnel Tolerance. Entonces podemos ver lo que es ese Tunnel Tolerance. El Tunnel Tolerance consiste en lo siguiente: cuando tú pones un valor ahí, lo que estás especificando es la distancia de estas dos paralelas, ¿ya? Me explico. Si el Tunnel Tolerance, por ejemplo, es 2 metros, quiere decir que de esta línea a esta línea hay 2 metros. Entonces, imaginen ustedes que están haciendo la digitalización, hacen clic, 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 ¿está bien? Y cuando ustedes, clic, clic, cuando hemos terminado de digitalizar este segmento, si este punto 2 cae fuera de este túnel, entonces ese 2 se va a respetar porque está fuera del túnel. Entonces, como va a quedar tu digitalización al final, es de esta manera. Va a venir aquí y va a venir aquí, ¿ya? Ahora, si ese Tunnel Tolerance fuese más de 2 metros, digamos que nosotros establecemos que es de 10 metros, entonces esta otra línea va a estar a 10 metros, ¿no? Y si hemos hecho clic, 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 este segundo valor o este segundo punto, por estar dentro del túnel, les he dicho, si el túnel estuviese aquí, por estar dentro del túnel, este punto se va a suprimir y solo se va a digitalizar de aquí a aquí. O sea, este se suprime y vamos a tener 1, 3, 4. ¿Ya? Entonces, el Tunnel Tolerance es mejor ponerlo más pequeñito. ¿Para qué? Para que estas curvaturas sean respetadas. Entonces, si ponemos un Tunnel Tolerance en el que este punto esté fuera de ese Tunnel Tolerance, cuando hagamos un clic aquí, el sistema va a respetar ese clic. Bien, entonces nosotros ahora tenemos un Tunnel Tolerance de 1 metro, 1.11 metros. ¿Está bien? Entonces le decimos OK y como que está configurado, ¿no es cierto? Ahí hemos entrado a Customize, entonces lo que hemos hecho ha sido configurar el modo de digitalización. Ahora sí podemos comenzar la digitalización. Agarramos este lapicito y vamos haciendo clic, clic, etcétera, ¿no? Vamos introduciendo digitalizando nuestra laguna. No voy a ser demasiado preciso. Ustedes cuando hagan su práctica, sí,
háganlo con más precisión. Quiere decir, pueden agrandar la figura, ¿es verdad? Y hacer la digitalización con mucho más detalle, ¿ya? Yo en este caso no estoy siguiendo tanto detalle y más bien vamos a hacerlo más rápido. Y vayamos a encontrar el punto de inicio para poder cerrar este segmento. Y yo me estoy acercando lo más que puedo aquí al punto de inicio, ¿ya? Y ahí voy a hacer doble clic, ¿sí? Ahí me pide un nombre, voy a decir contorno. Vamos a ver cómo estamos. A ver, voy a apagar esto y vean que estamos medio raro, ¿no? Medio raro, está mal hecho eso, ¿no? Yo no he visto bien, pero esto se puede arreglar. Vamos a agarrar esta herramientita, es como una pinza, y vamos a agarrar este punto y lo vamos a traer aquí justo en este cuadradito. Listo. ¿Ya? Fíjense que ya estamos haciendo algunas correcciones. Ahora bien, yo he dicho que este segmento cerrado tiene la posibilidad de convertirse en un polígono a través de la poligonización, pero nuestro segmento tiene que estar verdaderamente bien cerrado para que podamos construir a partir de ese segmento un polígono. Me explico. Si tú construyes un segmento y a ese segmento, por ejemplo, este es tu segmento, no lo has cerrado. Fíjense que el sistema computacional no sabe, si no lo has cerrado, no sabe si el polígono que estás queriendo construir es, por ejemplo, este, ¿no? Podría ser un polígono que sea de este tipo. O no sé, pueden ustedes imaginar una situación en la que no tenemos definido el polígono porque no lo hemos cerrado. Entonces, cuando construimos un tal de polígono, él tiene que ser cerrado para que después podamos poligonizar y podamos encontrar la superficie de ese polígono. ¿Está bien? Bien, entonces lo que va a hacer el ILWIS ahora es hacernos una verificación de que no haya ese problema de que las puntas de nuestro segmento no hayan sido bien definidas. ¿Sí? Denme un segundito, por favor.
Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Hola, hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Ingeniero. Sí, jefe. Bueno, entonces seguimos, ¿ya? Hola, jóvenes. Escuchamos, Inge.
Ya. A ver, seguimos entonces. En ese afán, jóvenes, de construir un segmento cerrado, al parecer acá ya con el retoque que hemos hecho lo hemos logrado cerrar, pero digo al parecer vamos a hacer una verificacióncita con nuestra opción aquí que dice File, Check Segments. El IRWIS tiene un chequeador de segmentos para ver si ese segmento está cerrado y puede ser poligonizado. ¿Ya? Entonces aquí, Check Segments, Self Overlap. Entonces vamos a entrar ahí ese Self Overlap y él nos va a verificar si no hay algún segmento. Fíjense, nos dice no hay segmentos sobrepuestos. Por lo tanto, le decimos OK. Ese es el primer paso de verificación. Lo que él nos ha hecho ha sido verificarnos. Ahorita, lo que él nos ha hecho es verificarnos si tenemos un segmento de este tipo. Acá podemos estar haciendo la digitalización y de repente aquí tenemos nos hemos equivocado y hemos hecho algo así, ¿no? O por ejemplo tenemos algo así. Entonces tenemos unos segmentos sobrepuestos. Denme un segundito, ya vuelvo. Entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer es verificar esa particularidad de que el segmento esté cerrado y sea poligonizable. Entonces aquí vamos a check segment dead ends, si es que no hay puntos muertos, ¿no? Que es también uno de los ejemplos que les he ilustrado. Entonces le decimos OK, nos dice no hay puntos muertos, y el segundo y el tercer paso en el chequeo de segmentos es las intersecciones. Si no hay intersecciones en este segmento, le decimos OK. Si los tres pasos nos dice que OK, entonces de que no hay problema, lo que podemos hacer es poligonizar. Entonces vamos a File y le decimos poligonízame. ¿Por qué estamos queriendo poligonizar? Porque deseamos conocer la superficie de la laguna. Y para conocer la superficie de la laguna no es suficiente la representación en segmento, sino necesitamos la representación en polígono, porque un polígono sí tiene superficie, un segmento no. Entonces le decimos que poligonice. Aquí vamos a poner un Unique Identifier y le vamos a decir que el polígono se llame también lago. ¿Sí? Le decimos OK y OK. Y vean que nos está obteniendo justamente un polígono representándonos el lago. Voy a cerrar esto y les voy a mostrar, y me voy a salir del editor de segmento, ¿ya? Me salgo del editor de segmento. Aquí lo que tengo es la visualización. A ver, voy a cerrar esta ventana de visualización, ¿sí?
Siempre el ILWIS tiene una ventana de visualización y una ventana principal, que es esta. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy cerrando la ventana de visualización? Simplemente para enfatizar lo siguiente. Tenemos un formato, que es de formato raster, que es la carta del IGM. Tenemos estos, y ahí ya los hemos mencionado, los vamos a saltar. Y aquí tenemos un formato que es polígono y que se llama lago. Y tenemos aquí un segmento que también le hemos llamado lago, pero que su icono tiene otra característica. Esto tiene una característica de segmento y estos son esos espacitos pintados para emular que tenemos un polígono. Entonces, no hay duda, este es raster, este es polígono, este es segmento. Entonces, a ver, vamos a jalar los tres. Primero jalaremos el ala en raster, que todos sabemos que es la carta del IGM. Ahora aquí, sobre esta carta del IGM, vamos a sobreponer, vamos a jalar con este más, vamos a jalar, por ejemplo, el lago en segmento, ¿sí? Lago en segmento, le decimos OK, y por ejemplo, podemos poner ese lago con un color negro y un grosor de 3. Ahí está el segmento. Ahí no podemos medir área. Luego jalamos el polígono, que es este lago en polígono, y le decimos OK. Y le vamos a dar el color que a nosotros nos plazca. Digamos, le vamos a dar un blue, por ser un lago. Y tendremos OK. ¿Qué pasó? No nos ha hecho caso. El lago lo queríamos en azul, entonces voy a hacer doble clic aquí, y el boundary solamente está en azul, ¿no es verdad? Acá le vamos a pedir que el boundary está en azul. Vamos a poner esto en azul, ¿ya? Y le vamos a decir OK, listo. ¿Está bien? Entonces tenemos nuestro lago en polígono, ¿no? Este es nuestro lago en segmento y tenemos este en raster. Listo. Entonces hemos tenido la posibilidad de ver los diferentes tipos de representación, solo no hemos visto puntos, pero después lo vamos a hacer. Y ahora vamos a medir la superficie de nuestro lago. Obviamente esa superficie no la vamos a medir en este segmento, porque en este segmento solo tendremos perímetro, ¿no? Si queremos la superficie, vamos a medir en este polígono. Para medir superficie o perímetro, lo que tenemos que hacer es irnos a la pantalla principal del ILWIS. Entonces esta la voy a minimizar, y si yo quiero la superficie, voy a pisar encima del lago en polígono. Quiero la superficie. Voy a dar botón derecho y voy a apretar la teclita estadísticas e histograma. Cuando hagamos eso, le decimos show y nos va a salir el polígono, o sea, el lago tiene una superficie de 1, 2, 3, de 2.039.588 metros cuadrados. ¿Sí? Y por cierto, ese mismo polígono tiene un perímetro de 6.656.6 metros. Entonces, estoy reiterando que el polígono es el que va a tener superficie y perímetro. Si mirásemos los atributos del lago en segmento, botón derecho, estadísticas, histograma, observen que este no nos va a mostrar superficie, porque un segmento no tiene superficie, pero sí tiene perímetro. Este es su perímetro. Bien, entonces es eso lo que nos pide hacer
práctica. Permítame ver un momentito qué cosas más tenemos para la práctica número 3, que es con la que estamos trabajando. Entonces teníamos que referenciar la carta con por lo menos 7 puntos de amarre, es lo que hemos hecho con 4 puntos de amarre. Mostrar el último sigma adoptado, acompañado de la captura de la pantalla en la que congeló los puntos que aportan más al error. Esto ya está respondido, ¿no? ¿Sí o no? Jóvenes. Ya, si no responden, quiero... Sí, listo. Sí, ingeniero. Ya, ¿el sigma les hemos proporcionado en píxel y en metros o no? No, ingeniero. Ya, entonces les voy a mostrar cómo pueden ustedes proporcionar el sigma en píxeles y en metros, ¿no? El sigma es una medida del error, eso tampoco creo que les he explicado. El sigma no les he explicado bien, les he explicado más o menos, ¿no? Veremos lo que es ese sigma, ¿no? Aquí no aparece el sigma, pero para que aparezca el sigma, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a File y tenemos que ir al editor, ¿no? Al editor, entonces aquí a Edit mejor, editor, y vamos a editar la georreferencia. Si buscamos editar la georreferencia, ahí nos aparece el sigma, que en este caso nos está diciendo, mira, el sigma, el error en la georreferenciación es 0,354 píxeles, ¿no? Ahora, ¿qué es ese sigma? A ver, me explico, va a ser más fácil explicar con un ejemplito, o va a ser más fácil explicar aquí. Evaluar el error en su georreferenciación en X y Y usando el valor absoluto para usar como mínimo 7 puntos. ¿Esto ya les he explicado o no? La D. Hola. Hola, ¿están ahí? ¿No están los jóvenes? Ingeniero, cuando se refiere a los errores, se refiere a que cuando hacemos la medición de 1000 metros, había como pequeños errores de que no era exacto. ¿A eso se refiere? Ya. No precisamente, ¿ya? Cuando estamos diciendo evaluar, primero te agradezco el haber respondido, y segundo, cuando estamos pidiendo evaluar el error en su georreferenciación, esto me permitiría explicar lo que es el sigma también. A ver, vamos a buscar explicarlo. Fíjense, esta intersección tiene una coordenada indudablemente en X y una coordenada en Y, ¿verdad? Pero si yo me acerco aquí, ahí, le pido que me dé esas coordenadas al sistema computacional, inclusive lo voy a ampliar grandote, ¿sí? Y yo quiero estas coordenadas de esta intersección, ¿verdad? Entonces, el sistema computacional, ahí yo me he parado bien quietito, el sistema computacional me dice, mira, esa coordenada tiene, si ustedes se fijan ahí abajo, en la parte inferior derecha, me está diciendo, y es más, yo voy a anotar un cachito ese valor, ¿ya? Denme un segundito. A ver, jóvenes, entonces, el sistema computacional me está diciendo que el X de ese sitio, su coordenada X, es de, si ustedes leen ahí, es de 80, 50, 11,
5011.33. Y el Y me está diciendo es 807.4004.29. Ese es el X y el Y que me está diciendo el sistema computacional que tiene esta intersección. Pero si yo leo las coordenadas verdaderas de este puntito, fíjense ustedes, esas coordenadas van a ser en X, ¿no? Lo vamos a mirar acá. En X, eso es, déjenme ver, 800.000, 805.000, ¿no? 805.000 es en X, ¿ya? El valor de eso, 85.000 en X. Y en Y, el valor va a ser de el punto 4, 8072.000, 8074.000. Esta coordenada va a ser 8074.000. ¿Sí? A ver, entonces, observen ustedes. El sistema computacional me da una coordenada, y cuando digo el sistema computacional es la georreferencia que nosotros hemos creado. Nos permite proporcionarnos las coordenadas de este punto. Y las coordenadas de ese punto yo las leo acá en esta parte de aquí abajito, ¿no? Eso es lo que me da la computadora con la georreferencia que yo he creado. Pero este punto tiene en realidad las coordenadas sotritas que yo he leído aquí en X y he leído aquí en Y. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo construir? En el viejo Excel vamos a construir esta tablita para poder evaluar ese error o ese sigma. ¿Ya? No vamos a utilizar la misma expresión que él usa para cuantificar el sigma, pero para que ustedes se den cuenta de ese error, a ver, voy a colocar aquí coordenadas, algo similar se van a crear ustedes, coordenadas, sistema computacional. ¿Sí? Aquí vamos a tener el X, y vamos a tener el Y. Y vamos a tener, lo vamos a unir acá, y vamos a ponernos las coordenadas verdaderas, ¿no? A este inclusive le podemos poner X sublínea, ¿ya? X línea, y a este le podemos llamar F2 línea. Y aquí le vamos a poner coordenadas verdaderas. Y aquí vamos a tener un X y vamos a tener un Y. Esto también vamos a como que ir y nos vamos a poder generar una tablita de este tipo, ¿no? Así, ¿ya? Listo. Entonces vamos a acá. El X línea que nos daba el sistema computacional
era 80, 50, 11.33. Y el Y de ese punto era 80, 74, 004. Y el X verdadero era 80, 5.23. El Y verdadero era 80.74.000. 80.74.13. Y nosotros acá vamos a tener el error. ¿Está bien? El error en la georreferencia. El error. Vean ustedes que todas las unidades de todo esto coordenada al sistema computacional. F2, vamos a darle todo esto es en metros. No olvidemos eso. Bien, entonces el error es también en metros. ¿Ya? Y el error en X va a ser igual a esto menos este otro. Ese es el perciba el error en metros aquí está mal calculado, es este X menos este otro X. Vamos a poner esto ahí, listo. El error en X es de 11 metros. Y el error en Y, obviamente, va a ser igual a este valor menos este otro valor, que es el valor verdadero en Y. El error, entonces, es de 4 metros. Aquí podemos poner error en X y error en Y. Listo. Entonces, estas diferencias, si las colocamos en valor absoluto, y es cuestión que pongamos aquí, cuando ustedes hagan, pónganlo en valor absoluto y entre paréntesis para que tengamos la magnitud del error. Aquí también lo mismo, en valor absoluto. ¿Sí? Y vamos entonces a contar, si quieren, un delta X en términos de error y un delta Y en términos de error. Entonces, si ustedes evalúan ese error para diferentes puntos, 1, 2, 3, 4, 5, etc., pueden ustedes obtener un promedio de estos errores en X, ¿no? ¿Cómo van a evaluar para diferentes puntos? Entonces, agarran esto y se van a otro puntito, por decir este, ¿no? Y ustedes tienen lo que les da el sistema computacional. Si se posicionan aquí, van a tener la lectura de lo que el sistema computacional les da, sea donde sea, digamos aquí, y van a también leer el X y Y en los extremos de la carta, que son los valores verdaderos, y van a tener el error para un segundo punto, y pueden tener el error para un tercer punto, y el error para un cuarto punto, y el error para un quinto punto, ¿no es verdad? Lo importante es que ustedes evalúen el error dejando fuera los puntos que han sido utilizados para la georreferenciación. En mi caso, yo he usado para georreferenciar, he usado este punto, ¿no?
Entonces no puedo, he utilizado estos puntos para georreferenciar. Entonces no puedo considerar los mismos puntos para evaluar el error. Tengo que usar otros, ¿no? Quién sabe acá, quién sabe aquí, aquí, aquí. Y de esa manera van a poder cuantificar un promedio del error. Entonces acá, por ejemplo, se escribirán un promedio y tendrán igual al promedio de los errores en X, después de que ustedes tengan más puntos. La práctica les pide que evalúen, fíjense, evaluar el error en su georreferenciación en X y Y usando el error absoluto, es lo que les he dicho, ¿no? Para el efecto usar como mínimo 7 puntos, distintos a los que usó en la etapa de ajuste, ¿ya? Distintos a los que usó en los puntos de amar. Eso tienes que hacer. ¿Está bien? Entonces, de esa manera tendrás cuantificado el error en X y el error en Y. Y además podrás inclusive, obviamente aquí va a tener otros valores, ¿no? Aquí va a tener otros valores. Igual podrás obtener el promedio y también podrás obtener la distancia, el error en distancia, ¿no? Haciendo esto elevado al cuadrado, porque este es el delta X y este es el delta Y en error, y podrás obtener un error en distancia. A lo que me refiero es a que puedas obtener si tienes un delta Y y tienes un error en X, error en Y, aquí tienes un error un minutito, estoy terminando, un error en Y, este va a ser error en X, perdón, y esta será la distancia en términos de error, el error en distancia que podremos cometer. Y eso ustedes saben desde la escuela que es igual a la raíz cuadrada del error en Y al cuadrado más el error en X al cuadrado. ¿Ya? Entonces pueden evaluar el error en la georreferenciación de esa manera, ¿no? El ILWIS evalúa no con esta ecuación, sino porque hay varios tipos de ecuación que uno puede utilizar, calculando, por ejemplo, en vez de tomar las magnitudes del error, acá, en vez de tomar el valor absoluto, como yo les decía aquí, pueden usar los errores cuadráticos, ¿no? Para que si da menos de positivo para evaluar solo las magnitudes. Pero de una cierta manera, el ILWIS, el sigma que él evalúa, es este error como que en distancia, y es por eso que nos proporciona un solo error. Pero ¿qué es el sigma? Es básicamente el error en la georreferenciación de un determinado mapa. Esa es la respuesta para qué es el sigma. ¿Sí? Esto no hemos respondido siempre, ¿no? Este proporcional sigma. Lo dejamos para la próxima clase. Por hoy quedamos ahí y nos veríamos el día jueves, jóvenes. ¿Está bien? ¿Está claro? Está bien, ¿qué? Sí. Hasta luego, que estén bien. Estén bien. Hasta luego. Hasta luego, chao. Hasta luego.